Quiero empezar primero esta exposición hablando sobre el origen de los incas. La historia de los incas está totalmente tergiversada. Su historia cronológica, dentro de la lexicografía existente sobre la andinidad, sobre lo andino, sobre lo inca, sobre lo incaico, sobre el Tahuantinsuyo, hay una práctica de ocultamiento de la verdad. Por ejemplo, la mayoría de los cronistas atribuyen la existencia de los incas a no más de 100 años. Garcilaso es el con mayor generosidad, se puede decir, extiende el tiempo del imperio del Tahuantinsuyo en 350 años. Entendemos el propósito cronístico, cuál es que deje subyacente una duda al respecto de la antigüedad, del conocimiento, de la filosofía, de la tecnología, de la ciencia que tenían los incas. Entonces, reducirles el tiempo de existencia a ese pueblo milenario es una forma de cortarle el tiempo de existencia para poder aprovecharse de ello y conjeturar sobre la poca importancia y trascendencia, entre comillas, que tuvo el imperio de los incas. Hay que aclarar que después de un largo estudio biográfico, bibliográfico, cronológico sobre los 14 incas últimos gobernantes del Tahuantinsuyo, digo últimos porque bien es sabido que el cronista Fernando de Espinosa escribe él la existencia de 103 incas, asumándole que los últimos 14 incas, que según la tradición de Garcilaso, salieron de la laguna del Titicaca y se dirigieron al Cusco para fundar el imperio de los incas. Esa leyenda manida, puesta como una verdad, es en cierta manera un reflejo de lo que fue la historicidad en el tiempo antiguo. Por ejemplo, los incas, después del estudio cronológico que realiza el Centro de Estudios Cusqueños AINI, en colaboración con antropólogos, en colaboración con historiadores, en colaboración de una gran bibliografía, deducimos por la cronología y por los años de gobierno que han ido teniendo los incas y el tiempo de vida que han vivido, que entre el primer inca que sale de la y funda la cultura del Tiwanaku, 3000 años antes que los incas, esa cultura, cuando desaparece, llegando a su cima más alta civilizatoria, sin saberse el motivo de su desaparición súbita, la historia se hace un paréntesis y luego aparece otro Manco Cápac, 3000 años después, con 3 grupos sociales humanos, 3 clanes, 3 ayllus, 3 panacas incas, que vienen precedidas una por Ayar Manco Cápac.
La segunda viene precedida Ayar Auca, Ayar Cachi y Ayar Uchu. Estos 4 clanes que surgen después de una profecía que había circulado por el Valle del Cusco, indicando que el 21 de junio de un solsticio, en la cumbre del Cerro Guanacauri, que está a la vista de todo el Cusco, a la vista de todo el valle, es uno de los cerros más altos, iba a aparecer la figura del hijo del Inca en la cumbre del cerro. Y la gente 10, 15 años antes que había recibido esa premonición, o sea, los pueblos que vivían en el valle del Cusco, los Laris, los Poques, los Aguaciras, los Santasayas, los Lucres, los Malcavalle, todos esos pueblos habían recibido ese mensaje de que el Hijo del Sol iba a llegar con el amanecer del 21 de junio del año 827. Ese es el año en el que nosotros ciframos la fundación del Cusco. La fundación del Cusco, hecho por Ayar Manco Cápac, y las 4 fatrías que venían con él, pueblos ya grandes, desarrollados, no era un grupo pequeño que llegaba al Cusco, sino un gran grupo humano. Un grupo humano dividido en 4 partes. Ayar Manco, el jefe, Ayar Uchu, Ayar Cachi y Ayar Auca. Estos 4 fundadores del Cusco lo hacen aproximadamente en el año 827. Entonces, tenemos una cultura que ha supervivido más de 600 años. Tiempo suficiente como para construir la red vial más grande de América del Sur, el Cartagena. Desde Pasto, en Colombia, hasta el río Maule, en Santiago de Chile, y hasta las pampas del Estero de Jujuy, en Buenos Aires, en Argentina. En el tiempo ese que era el virreinato de Argentina y en el tiempo ese que era la capitanía de Chile. Hasta esos puntos llegó la expansión del Tahuantinsuyo. Ahora, hace poco se ha descubierto un camino inca que va desde el Cusco hasta el Río de la Plata. Eso está en proceso de investigación, de estudio. Ya se han encontrado bastantes evidencias al respecto en la selva. Hay construcciones, hay fotografías. Entonces, ahora los jóvenes del Centro de Estudios Cusqueños AINI están preparando un trabajo de viaje, trabajo de campo, para ir desandando esos muros que se adentran en la selva. Entonces, todo este prolegómeno me lleva a preguntarme y preguntarle a la historia, ¿cuál es el origen de estos grupos, de estas 4 familias que llegan al Cusco y un 21 de junio del año 827 aproximadamente lo fundan? En realidad son 4 grupos humanos, 4 aylus, 4 sociedades diferentes quechuas que se alían para formar una entente, un grupo humano grande, civilizador, porque ese era su propósito. El propósito con el que vienen los incas, y después de que la leyenda del Hijo del Sol
que aparece en el Cerro Guanacaure se cumple estrictamente el amanecer del 21 de junio, en ese solsticio, el Inca aparece en la cumbre del cerro, bordado y relumbrante todo de oro. Entonces la gente que está en el valle ve que la profecía se ha cumplido y lo reciben al Hijo del Sol, porque el Hijo del Sol viene a civilizar a los pueblos todavía incipientes que vivían en el Valle del Cusco y les traen tecnología, ciencia, conocimiento, saberes, filosofía, religión. Les enseñan la textilería, la medicina, la arquitectura, la astronomía, las matemáticas, la escritura en quipus, la lectura en quipus, la matemática en la yupana. Les enseñan a construir puentes, les enseñan el tallado de la piedra, les traen el conocimiento, conocimiento que ellos guardaban desde sus antecesores, que fueron los habitantes del Tiwanaku, que cuando se dispersan, probablemente por un cataclismo, por un fenómeno desconocido, desaparece la cultura tiahuanaco, la civilización de los tihuanacos, y 300 años, y 3000 años después aparecen los incas, con todo el conocimiento que los tihuanacos ya tenían, porque ellos evidencian con sus restos arqueológicos que tenían un gran desarrollo social, un gran desarrollo científico y un gran desarrollo humano. Entonces, los incas con ese conocimiento en agricultura, en riego, en genética de plantas y de animales, llegan con conocimientos vastos al Cusco. Y de esos pequeños pueblos que vivían en el valle del Cusco, empiezan a organizarlos, se funda y se construye la ciudad del Cusco, sus palacios, sus monumentos, sus parques, sus jardines, y se da inicio a la labor de crear el Tahuantinsuyo. Las 4 partes del mundo unidas con un solo propósito: expandir el conocimiento. Por eso es que los incas traen una filosofía, la filosofía del Amayuya, el Amazúa y el Amaqueya. Ellos vienen diciendo, hay que ser laboriosos desde la mañana que sale el sol hasta la hora que se pone. Hay que ser honestos desde el primer día de nuestra vida hasta el último de nuestra existencia. Tenemos que guardar nuestra honestidad y tenemos que ser laboriosos durante nuestra vida, porque solo trabajando podremos conseguir los propósitos civilizatorios, los propósitos personales, los propósitos comunitarios. Traen esa filosofía de praxis, de actividad diaria, pero traen también muchos más conocimientos. El propósito del Tahuantinsuyo, Tawa, 4, suyo, espacio, esos 4 espacios que están orientados al norte, hacia Colombia, hacia México, al sur, hacia Chile, hasta la Patagonia, al este, hacia Brasil, hacia las costas del Atlántico, y al oeste, hacia Lima, hacia Caral, hacia Supe, hacia Mochica, para unir todos
los pueblos andinos en un solo conglomerado básico que empiece a librar una batalla a pro del futuro. No hay que olvidar que el gran historiador inglés Arnold Toynbee dijo: si los incas hubieran seguido su desarrollo autónomo sin injerencia externa, en 100 años los incas hubieran llegado al grado inicial del desarrollo de la civilización griega. Los incas ya tenían ágoras, plazas en la gente se reunía a conversar, a disquisitar sobre la filosofía, sobre el conocimiento. Los amautas ya tenían escuelas de conocimiento. Había una gran actividad, un frenesí extraordinario de trabajo en Cusco, porque había un mundo por conquistar. Y el tiempo siempre es corto, por más siglos que dure. Por eso es que el propósito civilizador de los incas se quedó trunco en 1532, cuando aparecen los españoles en Cajamarca y degüellan, le cortan la cabeza a Atahualpa y hacen surgir de esa decapitación el mito del Incarri. El mito del Incarri, que dice que la cabeza del Inca Atahualpa, cortada de su cuerpo, fue llevada inmediatamente por un grupo de sacerdotes a un nevado que está en Cajamarca, puesta la cabeza en ese nevado, y de la cual está creciendo la cabeza, y ha llegado a los talones y ha empezado a andar. Y a decir que la revolución del reconocimiento de la estima de los pueblos andinos ha llegado. Ya no seremos vistos en el consenso mundial como una sociedad inicial, como una sociedad pre-desarrollada. No. Ya llegó el tiempo de decir que nosotros hicimos una labor extraordinaria en tiempo de los incas. Ahora, es muy importante contactarnos con el otro suceso importante también dentro del desarrollo del Tahuantinsuyo. ¿Cuál es? Las tecnologías que aportan los incas. Los incas no vienen con las manos vacías. Traen conocimientos médicos de plantas medicinales que los pueblos todavía en desarrollo de la cuenca del río Sapi, que es el valle del Cusco, no habían desarrollado plenamente. Cuando llegan los incas, les traen tecnología médica de plantas medicinales, curación de huesos, conocimiento de las plantas que curan el hígado, los riñones, una farmacopea extraordinaria que todavía subsiste en el Cusco, un uso todavía actual de las medicinas típicas, de las medicinas naturales que se utilizan en el Cusco. Y un caso claro es que acá en el Cusco, por ejemplo, nadie toma milanta para el dolor de estómago, para la acidez, para la flatulencia. Acá se consume el chaco. Y el chaco lo venden en casi muchas esquinas de los alrededores del mercado. Es una medicina barata, no vale más de 2 soles una bolsa de cuarto kilo, y eso dura un mes, y se come un poquito, una cucharita cada día, y no hay gastritis, no hay flujos, no hay reflujos, no hay hinchazón de vientre,
todas esas medicinas los incas traen. Traen la arquitectura y construyen Machu Picchu y construyen Pisa y hacen de Sacsayhuamán un monumento a la humanidad, porque las murallas de la montaña pétrea de Sacsayhuamán no fueron construidas por los incas. Los baluartes, lo que se llaman las murallas, lo que en realidad es un monumento al rayo, los españoles le llaman fortaleza, solo porque era de muros altísimos, de unas piedras de dimensiones colosales de más de 20 toneladas, y le llaman así fortaleza. Como si los incas tuvieran que haber construido una fortaleza para defenderse. En tiempo de los incas no había ningún pueblo en Sudamérica que les haga competencia a los incas. No tenían por qué hacer una fortaleza, y mucho menos en un lugar en el que solo se pueden guardar conocimientos, como por ejemplo estaba en el Sayaxmarca, una de las 3 torres. El Sayaxmarca era un lugar donde estaban guardadas las cosas más primorosas que los incas tenían, sus conocimientos arquetípicos, sus carachos, pergaminos de cuero de llama, en los cuales ellos escribían la relación de la genética de la papa, del maíz, de la quinoa. Ellos empezaron de un tubérculo insignificante que era la papa, y que cuando los incas llegan y saben que los nativos comen una papa amarga, pequeña, verdosa, la genética de los conocedores incas hace que hoy en el Cusco exhibamos más de 200 variedades de papa en el Museo de la Papa que queda en Pisa. Y sabemos también que hay más de 2000 variedades de papa que se pueden obtener y se han obtenido en todo el mundo. Ese es un gran aporte de los incas al aporte civilizatorio. También hay que recordar que los incas, con su lema de trabajo constante, necesitan la tecnología de la irrigación de campos. La hidráulica en tiempo de los incas fue una ciencia muy vasta. No hay que olvidarse, los que viven en el Cusco, los que viven en las sierras, que de los nevados se conducían por canales primorosamente tallados. El agua que bajaba de esos cerros era conducida hasta las chacras, hasta las plantaciones de alimentos que tenían los incas. Sin olvidar las grandes construcciones de andenerías que hicieron los incas con la finalidad de producir alimentos de tal manera que todos los habitantes del imperio no les falte alimento. Por eso los incas construyen los andenes. Los estudiosos actuales dicen que si el Perú hiciese productivo los andenes olvidados pero funcionales que han dejado los incas, cuadriplicaríamos nosotros nuestra producción agrícola en el Perú. Porque así de tierras tenemos. Tenemos cerros y cerros y cerros llenos de andenerías, preparadas para la siembra, que no se utilizan ahora, que no sirven para nada, porque la tecnología actual no le interesa sembrar los campos, le interesa sembrar laboratorios y producir alimentos tecnológicamente hechos, no naturalmente producidos. Entonces, ese trabajo de irrigación
de alimentación hizo posible que los incas, cada 40 kilómetros del Japajñán, el gran camino inca que unía las 4 partes del mundo, existían en todo ese campo más o menos 144.000 kilómetros de carreteras, de caminos hechos, empedrados, con muros a los costados de protección de caminos, con puentes, con fuentes de agua, con tambos, que eran unos enormes almacenes donde se guardaban ahí las semillas, las medicinas, las textilerías, la ropa, donde se guardaban las armas, los implementos de labranza, los instrumentos musicales, donde se guardaba todo lo necesario para la subsistencia de los pueblos. A ese nivel de organización llegó la civilización inca en su textilería. Encontraron que los animales auquénidos, especialmente la llama, la alpaca y la vicuña, producían lanas de diferentes calidades y que ellos podían transformar en colores múltiples con la aplicación de tintes vegetales y minerales para teñir las lanas blancas a los colores más encarnados que uno puede encontrar, en rojos, en verdes, en amarillos, en fucsias, en lilas, tan igual como la bandera del Tahuantinsuyo. Esos mismos colores la naturaleza produce. Y de esa naturaleza se aprovechan los incas para hacer una de las textilerías más ricas y abundantes del mundo. La textilería que empezó en la costa peruana con los nazcas, los paracas, en tiempo de los incas alcanzó mayor esplendor el uso de las plumas para la construcción y la confección de la ropa de los incas, de los nobles, de la colla. El uso de plumas de murciélago para la tapa del Huillajuma, del sabio del conocimiento, el que tiene la cabeza llena de sabiduría. Él usaba una capa hecha con plumas de murciélago. Se utilizaban plumas de todos los animales que llegaban de la selva y se hacían unas ropas increíbles para los incas. Y es menester decir acá que los incas solamente se ponían un traje una vez. Nunca repetían un traje al vestirse. ¿Por qué? ¿Por un afán exhibicionista? ¿Por un deseo de preponderancia personal? No, por cumplir un ritual. Porque ¿qué sucedía? Que la gente de los pueblos vecinos al Cusco que habían recibido los favores del imperio, los favores del Inca en conocimiento, en sanidad, en cultura, agradecían al Inca llevándole las ropas típicas de su pueblo, las ropas que la gente de Canchis, por decir una provincia del Cusco, vestían típicamente. Esa ropa se la llevaban al Inca. El Inca se la ponía para festejar a sus súbditos, para decirles que él estaba vestido igual que ellos, que no había ninguna diferencia entre ellos, entre el Inca y sus súbditos. Honraba a ese pueblo vistiéndose con la ropa que ellos de ese pueblo nativo vestían. Luego que la ropa se vestía, se la quitaba el Inca y se las devolvía. Y esa ropa era llevada a la comunidad y era una huaca. Es decir, se convertía en un tesoro espiritual, en un tesoro que era herencia legítima, ropa del Hijo del Sol. Ese era el nivel del Inca, el Hijo del Sol.
Entonces, esa condición divina, estelar, solar de los incas es difundida plenamente. El imperio de los incas, el imperio del sol, empieza a extenderse desde el Cusco. Y en menos de 600 años, los incas, desde el Cusco, un punto central en Sudamérica, se expanden por el norte hasta Pasto, por el sur hasta Chile. ¿Qué más traen los incas cuando vienen? Religión. Traen la religión solar del dios Sol. ¿Por qué el dios Sol es escogido por los incas? Porque es una figura trascendente en nuestra existencia. Porque si no hubiera sol, no habría vida. Porque si no hubiera sol, no habría cronología de tiempos. Si no habría sol, no estaríamos nosotros acá. Entonces era muy justo, muy dable, muy aconsejable inclusive rendirle culto a quien nos daba tantas ventajas en esta vida, que nos concedía salud, que nos concedía el día y la noche. El culto al sol fue el deseo que los incas tenían de poder centralizar a todos los pueblos del Ande en un solo propósito rector, civilizatorio, porque se conocía que en la selva habían pueblos indigentes, nativos absolutamente olvidados por la civilización, y los incas tenían ese propósito civilizador. Por eso es que llegan hasta Vilcabamba, más adentro de Machu Picchu, y construyen una hermosa ciudad, porque estaban colonizando la selva, estaban llevando el conocimiento también a los selváticos, ya los machiguengas, ya tenían conocimientos cercanos de proximidad con los incas. Las tribus de la zona de Puerto Maldonado también ya tenían conocimientos, reciprocidad, cierta interrelación social con los incas, los pueblos selváticos. Esta expansión del imperio se debió básicamente a tres elementos sustanciales. El idioma. Se generalizó el idioma quechua como idioma oficial de todo el imperio de los incas, permitiéndose el uso de los idiomas nativos, pero a la vez exigiendo que los nativos hablen también el quechua. Porque en tiempo de los incas, cuando ellos llegan, habían pueblos que hablaban otros idiomas, hablaban el Hac-Aru en Puno, hablaban el Puquina también en la zona del sur del Perú. Entonces, conocían el Aymara, que se hablaba en el altiplano. Entonces, el quechua trató de ser el vínculo comunicante que todos los pueblos deberían de tener. Ese fue otro propósito civilizador, el de el idioma. Luego tenemos la escritura. ¿Escribían los incas? Sí. ¿Tenían registros de sucesos históricos, biográficos, cotidianos? Sí. ¿Tenían registro de sus antepasados? ¿Quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus más tatarabuelos?
Sí, tenían registros. Los quipus orales que están ahora empezando a ser intervenidos por la ciencia y los científicos, estudiosos, antropólogos, historiadores, están encontrando esas raíces del uso de la escritura en tiempo de los incas. Los tocapus. Los tocapos son unas cuadrículas en las cuales están inscritas diferentes figuras, cuadrados, escaleras, chacanas, medios soles, medias lunas, diferentes dibujos en cada tocapo, cuadraditos. Esos tocapus fueron estudiados por un científico famoso, Brian Bauer. Él trabajó sobre los tocapus, descifró los quipus numéricos, hizo conocer la yupana. La yupana es un ábaco, es un instrumento matemático de los incas, un pequeño rectángulo dividido en 9 espacios, en 12 espacios, perdón, 3 superiores y 4 laterales, en los cuales se realizaban todos los cálculos matemáticos, hasta llegar a la cifra de 10 millones. Esas eran las cifras calculatorias que los incas tenían con los quipus escriturales, se podría decir. Luego, ¿qué más traen los incas? ¿Solo conocimiento, solo ciencia, solo tecnología, solo religión? No, también traen arte. Se desarrolla un arte extraordinario, porque todos los pueblos en el Ande están íntimamente ligados a la madre naturaleza. No hay actividad que se realice en pueblos andinos que no esté ligada como agradecimiento, como homenaje, o como promesa, o solicitud a la Santa Madre Tierra. La Santa Madre Tierra, la Mamapacha, otro extraordinario elemento civilizatorio y condensatorio de los incas, porque todos hacen mención a la suprema magnificencia de la tierra, que todos los días, desde que amanece hasta que anochece, nos provee de alimentos, ropa, abrigo, medicinas. ¿Qué otra cosa produce el hombre que no salga de la tierra? Nada. Nada. Hasta el sílice de las baterías, de las computadoras y de los celulares han salido de la Santa Tierra. El hombre no ha aportado un átomo de su obra, nada. Todo obtiene de la Santa Madre Tierra. Entonces, los incas no solo vienen con ciencia, vienen con arte, con música, con poesía. Los jarauis incas son extraordinarios. El canto funerario a Atahualpa es uno de los cantos más extraordinarios que se hayan compuesto. Teatro. Hacían representaciones teatrales los incas. Inclusive se ha descubierto un anfiteatro en Ayacucho, conservado plenamente. Es un anfiteatro tan igual como los romanos tenían, con esos espacios acústicos, como para que la voz del hablante se expandiese a todo el ágora. Así eran los anfiteatros que los incas tenían para sus
para sus eventos. Cada año habían concursos de danzas, concursos de representaciones simbólicas, concursos de baile, eran competencias de labor. A ver qué ayllu produce más papas este año. Y cientos de ayllus empezaban a trabajar y a producir papas, y uno ganaba, porque había hecho producir más, porque había obtenido mejores productos. Todo era una demostración de que había que competir en tiempo de los incas para ser el mejor. Se precisaba ser el mejor en tiempo de los incas, en cerámica, en medicina, en literatura, poemas escritos en quechua. Hace poco nomás se ha publicado un libro sobre la muerte del último Inca Atahualpa. Un poemario extraordinario que los incas lo escribieron sobre la muerte del último soberano. Entonces, los incas traen todo tipo de una miscelánea cultural, de taquis, de jarauis, de danzas, de teatro, de representaciones de jóvenes en sus trabajos diarios, de los mayores en sus actividades cotidianas. La vida en tiempo de los incas era una actividad eminentemente social. Los ayllus festejaban juntos sus fiestas, trabajaban juntos la tierra, teñían juntos sus telas, hacían chaco de vicuñas para trasquilarles la lana, juntos. Era un pueblo unido, un pueblo trabajador. Eso fue roto en el año 1532, un 22 de septiembre de 1532, cuando los españoles comandados por Francisco Pizarro llegan a Cajamarca, prenden al Inca, le exigen el oro y el moro por su vida. El Inca les entrega un cuarto lleno de oro y lo matan. Muy típico, muy típica actitud civilizatoria española. Y de ahí empieza un desbarajuste humano en el imperio. De 20 millones que eran los nativos a la llegada de los españoles, en el primer censo virreinal que se hizo por orden del virrey Francisco de Toledo, solamente se llegaron a contabilizar 1.200.000 nativos. De 20 millones que fueron, 18 millones fueron muertos. Muertos en las peores condiciones, encerrados en las minas, en los obrajes, amarrados a las máquinas textiles para que trabajen durante todo el día, casi sin alimento, casi sin abrigo, esclavos totalmente de la ambición española y de la complicidad religiosa católica, porque los católicos españoles cuando vienen al Cusco, los sacerdotes, los curas, las monjas, tienen el propósito de la extirpación de idolatrías, con ese deseo de borrar todo lo que sea culto, todo lo que sea religiosidad andina, vienen a extirpar, de tal manera que cuando los españoles vienen al Perú, lo primero que les obligan a la gente es a cambiarse de nombres. No les gustaba que se llamen Túpac, querían que se llamen Miguel,
No les gustaba que se llamen Huayna, querían que se llame José. Y a todos nos cambiaron el nombre, nos cambiaron los apellidos, nos pusieron nombres españoles. Nos cambiaban de territorio. A los puneños los llevaban a Lima, a los de Ica los trasladaban a Arequipa. Así llenaban de esclavos toda la zona de América cuando llegaron los españoles. Es increíble la cantidad de sangre que se derramó. Es increíble la cantidad de conocimientos que se perdieron, porque la extirpación de idolatrías no era un proceso religioso, era un proceso de destrucción de un imperio. Desde los púlpitos se llamaba a la población y se les decía: ustedes han tenido construcciones que no han sido hechas divinamente, sino son obras del diablo. Por lo tanto, esas construcciones que el diablo les ha mandado hacer, esas irrigaciones que han hecho por orden del diablo, ese templo al sol que ustedes en Joricancha construyeron por órdenes del diablo, esa ciudad de Pisa que construyeron ustedes, indios, por orden del diablo, y esa ciudad de Ollantaytambo que ustedes construyeron, indios, con ayuda del diablo, tienen que destruirlo. Todo lo que hicieron antes de los españoles tiene que desaparecer porque todo es demoníaco. Demoníaca su escritura, demoníaca su pintura, demoníaca su poesía, demoníaca sus cantos, su música, su baile. Nos atiborraron de miedo, de temor, nos destrozaron, nos metieron a las minas, nos amarraron a los árboles para que no nos vayamos de sus terrenos. Pasamos a ser esclavos de los españoles, muertos por ellos, casi desaparecidos, porque ese era el propósito, desaparecer todo vestigio de los indios endemoniados que habían gobernado el Tahuantinsuyo. Me gustaría tocar el tema de los quipus, porque actualmente, inclusive creo el quipu que se exhibe en el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos es un quipu numérico. Los quipus orales de los incas eran más entramados. Se utilizaban vivos colores para definir a la naturaleza que se va a describir. Por ejemplo, en un quipu oral, para poder escribir, para poder registrar una relación de los seques y las huacas, que es el trabajo que me ha abocado a mí. Se podía decir, por ejemplo, la huaca Chinchaypugio. La huaca Chinchaypugio, que está en el camino al Collasuyo y que es el 13º seque, o sea, camino sagrado, y a la vez la 7ª huaca, o lugar de adoración, de recuerdo, de permanencia. Esos quipus orales han sido totalmente destruidos. Lo que se hacía en los púlpitos era pedirles a los indios, como ya les dije, a nosotros, los indios, que les llevésemos todo lo que teníamos hecho en nuestras casas, desde nuestras ollas hasta, por supuesto, nuestros textiles, nuestras frazadas, nuestra ropa,
todo tenía que ser entregado a los españoles. Cuenta Garcilaso de la Vega que cuando él estaba viajando a Montilla, cuando se iba a España y estuvo en el Callao, él vio enormes hangares construidos por los españoles, en los cuales estaban amontonados de techo a pared y de pared a pared, quipus, textiles, mantas, ropas, todo lo que era textilería de registro fue destruido por los españoles, quemado. Es como quemar la biblioteca de Alejandría, el haber quemado, destruido el Pojencancha, el museo donde se guardaban todos los tesoros de los incas. Y al respecto hay que decir algo. Desenmascarar una mentira que viene desde el año 1492, cuando nos dicen que Cristóbal Colón descubrió América. Falso. América ya había sido descubierta muchísimo antes. Hay mapas, planisferios, donde antes del año de 1400 el marino fenicio Piri Reis ya había publicado sus mapas donde figuraba la silueta de América. Esos mapas y toda esa información que siempre almacenaba en el Vaticano, ocultando la verdad a la humanidad, cuando los árabes abandonan España y dejan a los íberos en la más absoluta de las pobrezas y de las iniquidades, el Vaticano, junto con los reyes españoles, extraen un documento de las bibliotecas secretas del Vaticano, le muestran a los reyes católicos el mapa de Piri Reis y le dicen que allá está un continente nuevo, que es el continente del cual los pueblos antiguos, los griegos, habían obtenido oro. Y Colón no viene a descubrir América, Colón viene a conquistarla, sabiendo que venían. Por eso vienen con 3 carabelas, por eso traen más de 250 soldados, por eso vienen más de 60 religiosos. Religiosos, ¿sí? Casi el mismo batallón de soldados de Dios como soldados de armas. Entonces, esa iniquidad con la que vienen los españoles nos hace un daño profundo a los andinos. Nos pervierte razón, origen, principio, ideología, filosofía. Nos dejan prácticamente abandonados. Y aquí viene a colación la pregunta que me hace Cosme, en el sentido de que si los incas hablaban el puquina como idioma particular de la realeza. Al respecto hay que decir que el jacaru, otro idioma contemporáneo del quechua, del puquina, eran idiomas que se hablaban en el sur del Perú. Entonces, ¿qué idioma hablaban los incas? Porque hay algunos cronistas que dicen que los incas hablaban un idioma diferente al que hablaba el pueblo en general. Probablemente los incas hayan conservado el idioma puquina, el léxico puquina, para poder tener cierto idioma no secreto, pero sí privado,
en la cual comunicarse los gobernantes, seguramente en motivos de estrategia de gobierno, no en la cotidianidad de la vida. Entonces, los incas expanden el quechua, llevan su idioma por todo lugar, el quechua, el idioma del pueblo, el que hablaban todos, porque cuando los españoles llegan, en Cajamarca se hablaba quechua. Los chifchas del Ecuador, los quiteños, hablaban quechua. Tenían sus dialectos propios, pero habían tenido que integrarse a la sociedad civilizatoria andina aprendiendo el quechua. En Puno se habla el aymara, pero también se hablaba el quechua, se enseñaba el quechua, se obligaba a que el quechua se universalice, así como nosotros queremos universalizar el esperanto para hablar todos un mismo idioma. Así también en tiempo de los incas, el quechua era el idioma oficial del imperio, en él se hablaba, en él se recitaba y en él se cantaba. Los incas no tenían un idioma particular para referirse a sus conversaciones. Tal vez tendrían, como les digo, resabios del puquina, del jacaru, del aymara. Y como era un pueblo bastante civilizado, y como los incas eran hombres selectos, que tenían que tener conocimientos, porque el inca no, si bien era por sucesión, era pero por sucesión de el mejor, no el mayor, el hijo mejor, el más centrado, el más capaz, el más filósofo, el más racional, era el elegido gobernante. Y no era elegido gobernante por necesariamente sucesión patrilineal. También era elegido básicamente por el deseo de las panacas. Las panacas son las familias de los incas gobernantes, sus clanes propios. Y esos clanes, esos ayllus, elegían al inca que iba a ser el gobernante. Por eso es que cuando Yahuarhuaca muere, pero antes había huido del Cusco porque los chancas estaban enfrentándose a los incas tratando de invadir el Cusco, este inca llora sangre, Yahuarhuaca, se va del Cusco y deja como gobernante al inca Urco, su preferido. Pero este inca Urco era un inca indecente, de malos modales, que le gustaba la bebida, que tenía una mala actitud frente a las demás personas. Entonces, las panacas deciden que ese inca no era idóneo para ese cargo. Y en vez de él, luego del milagroso aparecimiento al inca Cusihualpa, que es el primer nombre con el que se conoce al que iba a ser después Pachacútec. Él es impuesto como inca por un suceso mágico religioso, porque cuando el joven inca Tito Cusi Yupanqui se encontraba desterrado en Poroy, no, en Jorao, estaba desterrado en Jorao, pastando las llamas del sol.
se le aparece en una fuente a él, a Tito Cusi Yupanqui, el espíritu de un antepasado y le dice: regresa al Cusco, toma las armas y defiende a tu pueblo, porque tu padre y tu hermano han huido. Y Tito Cusi Yupanqui vuelve al Cusco, levanta las huestes incas, porque él tenía una gran ascendiente, a pesar de ser joven, tiene un gran ascendiente sobre los militares, rearma el ejército inca, enfrenta a los chancas y los derrota. Eso fue más o menos en el año 1400. Que los incas son derrotados plenamente, que los chancas son derrotados plenamente. Y desde ese momento no hay ningún pueblo que asome con rivalidad sobre los incas. Ese es el momento, el triunfo de Tito Cusi Yupanqui, que después se convierte en Pachacútec y después se convierte en la égida, en el mayor referente histórico de los incas, el hombre que transformó la civilización andina. Es así que se desarrolla nuestro pueblo andino, lentamente, en muchos siglos, pero construyendo una sociedad que llegó a ser considerada dentro de las 7 culturas más altas de la civilización mundial, junto con los egipcios, junto con Roma, junto con Grecia, junto con los mayas, están los incas. Entonces, la historia ha reconocido la valía del pueblo inca, pero el mayor reconocimiento que debe de recibir nuestro pueblo es de su propio pueblo y de sus estudiosos, que como ustedes quieren conocer la realidad de nuestro pueblo, realidad aún escondida, porque no se puede decir que la historia de los incas ya está develada plenamente. No, no nos olvidemos que Fernando de Montesinos dijo que hubieron 103 incas. 103 incas, dice Fernando de Montesinos. Entonces, haciendo corroboración a lo que habla Huamán Poma de Ayala, cuando habla de las cuatro eras, la era de los jacarunas, de los hombres antiguos, la segunda, la tercera y la cuarta era recién es de los incas. Entonces, de los incas históricos. Entonces, antes que ellos, hubieron otros gobernantes que tuvieron que haberlos, porque 14 incas no pueden aguantar 600 años de existencia de todo un imperio. Entonces, ese es otro punto importante a tomarse en cuenta. La historia de los incas, el proceso fundacional del Cusco, que no fue un gobierno de 100 años, sino fue un gobierno de mucho más de medio siglo. Y entonces nosotros reivindicamos a nuestro pueblo, levantamos el origen inca, pero en este caso nosotros les vamos a aplicar su nombre quechua. En vez de clan, vamos a llamarle ayllu. Los ayllus, los grupos humanos unidos por lazos familiares, por lazos de familias extendidas,
formaban ayllus, clanes particulares, que tenían sus propias conductas, su propia historicidad. Cada clan decía, cada ayllu decía proceder de un determinado elemento de la madre naturaleza. Había ayllus, panacas incas, que se decían descendientes del cóndor, porque su primer individuo de esa familia la primera pareja de esa familia había aparecido en la cueva de un cóndor. Ese era su ave simbólica de origen. Otros clanes, otras familias habían aparecido su primera pareja en la cueva de una serpiente. Entonces el tótem de ese clan, de esa familia, era la serpiente. Quienes decían sus primeros padres haber nacido en la cueva de un zorro, o debajo de la raíz de un árbol, o en una fuente de agua, o en la cumbre de un cerro, eran orígenes clánicos, totémicos, familias que decían descender del zorro. Entonces, estas personas se vestían con ropas de zorro, cazaban zorros, se ponían las ropas de los zorros, hacían danzas de la caza del zorro, hacían teatro y hacían expresiones sobre las vivencias que cada grupo humano tenía acerca de sus tótems. Por eso en las fiestas religiosas había grupos humanos, todos disfrazados de pumas, con pieles de pumas, con quijadas de pumas en la mano, con collares de dientes de pumas en el cuello, porque eran hijos, familias que habían descendido de ese tótem, pueblos totémicos que descendían de un elemento de la naturaleza. Había quienes decían descender de una fuente de agua, de la cumbre de un cerro, de la cueva de la araña, del nido del tordo, del nido del colibrí. Entonces, todas las familias estaban unidas de alguna u otra manera con la naturaleza, porque les estaban diciendo, tu origen es la madre tierra, sea árbol, sea piedra, sea animal, tu origen es la madre tierra, a la cual tienes que amar, respetar, querer, cuidar, limpiar, adorar, porque es nuestra casa. ¿Quién no cuida su casa? ¿Quién no la orna? ¿Quién no la adorna? ¿Quién no la quiere? Eso predicaban los incas, querer a la Santa Pachamama. Los naturales, antes de los incas, tenían un culto muy particular. Había quienes tenían culto, por ejemplo, a las momias. Ese culto a las momias es muy anterior a los incas. Ellos ya encuentran que los pueblos nativos originarios de los valles del Cusco ya rendían culto a sus muertos. Los enterraban en pequeñas hornacinas o en cántaros enormes de barro, los guardaban bajo la tierra o los escondían en cuevas en los cerros, porque consideraban que los restos de sus antepasados eran reliquias sagradas que había que cuidar. Entonces, esa religión lleva a un sacerdocio. Y en el tiempo de los incas, la religión y el sacerdocio
eran estructuras vitales para la subsistencia del imperio. Se crean enormes iglesias. Ya en el norte, en la costa, ya habían los templos de Caral, ya habían los templos de Chavín, ya habían los templos Paracas. Entonces, esos cultos, los incas lo van administrando sin denostar de ellos, los van integrando a su religiosidad. Si hay un culto que un pueblo lejano tiene, por decirles, al cuervo, no le dicen los incas que ese culto es negativo, no, lo asumen ellos mismos. Si tienes tú un culto a la serpiente, es el culto a la serpiente. Tú vienes de la cueva de una serpiente, respetamos tu condición, tu fatría, tu origen. Entonces, el sacerdocio, en tiempo de los incas, solamente en el Cusco, para el cuidado de los ceques y las huacas, es decir, 41 caminos sagrados que salían del templo del Coricancha y se dirigían a los 4 puntos cardinales, a las cumbres de los cerros que rodean el Cusco, donde existían más de 403 santuarios. Y se habla que solo en la ciudad del Cusco habían cerca de 6.000 sacerdotes del culto al sol, a la luna, al rayo, al agua, a la Santa Tierra. Diferentes cultos, diferentes religiosos, diferentes vocaciones, diferentes búsquedas de resultados. Entonces, esa religión que se alzó de una manera coordinada, unida, fue el primer intento para destrozar la unidad del Tahuantinsuyo, destrozar su religión. ¿Cómo? Con lo que ya les expliqué, la extirpación de idolatrías. Destrozar todo lo que signifique espiritualidad andina y cambiársela por la cruz y la Virgen María. Eso hicieron los españoles, pero no en prédicas, no por razón o por lógica o por sentido espiritual, sino a la fuerza, con agresión, con muertos, con violaciones, con torturas. Nos desaparecieron como civilización, nos destrozaron nuestra religión, pero no la acabaron. Actualmente nosotros hemos cumplido, el Centro de Estudios Cusqueños AENI, 25 años de celebración permanente de culto a la Santa Madre Tierra, en un culto masivo de más de 2.000, 3.000 personas que nos reunimos en la explanada cerca a Sacsayhuamán para rendirle culto a la Santa Madre Tierra todos los 1 de agosto. No han desaparecido nuestra religión los españoles, solamente la escondieron bajo sus hábitos, pero nosotros los incas mantenemos erguida nuestra conducta religiosa, seguimos manteniendo nuestra fe en la adoración al sol, a la luna. ¿Cómo no vamos a adorar al sol si es nuestra fuente de vida? ¿Cómo no vamos a adorar a la luna si es un poema en las noches? ¿Cómo no vamos a adorar a un río? ¿Cómo no vamos a adorar a un cerro que es una extraordinaria construcción de la naturaleza? Entonces,
esa extirpación de idolatrías no pudo contener la fe de los andinos. La fe de los andinos ahora subsiste. Es increíble, pero en estos últimos 25 años, de solamente 2 tiendas de venta de medicina folclórica y ritualista, ahora hay 50 tiendas que hacen lo mismo. Lo que nos está demostrando de que hay una reivindicación, una revivización, una revitalización de la religión andina. Yo mismo soy practicante de la religión andina. Yo mismo rindo culto al sol. Yo mismo soy hijo de la Santa Tierra Pachamama. Yo mismo soy un sacerdote andino. Quiero contestarte acerca de la interrelación que existe entre la sociedad actual con la religión tradicional. Pues os diré que en el Cusco hay lo que se ha sabido llamar una absorción de una religión por otra, o la religión católica, ¿cómo? Es que se impone a fuego y látigo sobre el pensamiento andino, y cómo los andinos, filosóficamente, de una manera sutil, de una forma ignotoria, dentro del culto católico, introducen sus costumbres andinas. Y un ejemplo claro de ello es en la fiesta del Corpus en el Cusco, en la fiesta que hay de todos los santos, se sacan imágenes de San Cristóbal, San Pedro, San Sebastián y todos los santos de la curia católica y las santas, la Virgen de Belén, la Virgen del Rosario, la Virgen de las Mercedes, la Virgen Asunción, todas las vírgenes y todos los santos salen el 13 de la fecha del Corpus Christi. Pero en esa celebración católica, cristiana, la religión inca se introduce subrepticiamente. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Uno de los santos más queridos por los cusqueños es el santo que se llama San Cristóbal, que de paso ha sido borrado del santoral católico. Pero en el Cusco se sigue queriendo, amando y guardando el recuerdo de San Cristóbal como uno de los santos que tiene su propia parroquia. Ese santo era el más pesado de todos. Sus andas pesaban tanto que en una bajada tenía que la gente sostener la anda con sogas para que no se vaya, pero que no se lleve a los cargadores que la uncían por el peso, tanto peso que tenía. Y así era año tras año tras año. Hasta que llegó un arzobispo y dijo, ¿por qué pesa tanto esta piedra, este anda? Y ordenó que se desarmase el anda donde estaba el santo San Cristóbal. Desarmaron el anda y ¿qué encontraron? Una enorme piedra, una cuya, una piedra de valor dentro de esa anda, que era una de las figuras, uno de los santos más devocionados, porque era patrón de la comunidad campesina de Sacsayhuamán.
Pero cuando el arzobispo de esa época en el Cusco, no hace mucho, en 1950 más o menos, 60, sacan la piedra que estaba dentro del anda del santo. Y por supuesto, el anda se vuelve ligera. ¿Y qué dicen los sacerdotes para explicar ese cambio súbito del peso del anda? Dicen que como San Cristóbal era muy grande, para que no pese tanto, tuvieron que cortarle parte de los muslos de la pierna para sacarle peso. Cosa absolutamente irracional, porque la figura estética escultórica sigue manteniendo su ordenamiento corporal natural, no se le ve ningún corte que pudiera haber hecho, porque si se le saca media pierna a un santo y juntan lo que queda, pues va a quedar un desconstructor, ¿verdad? Va a quedar algo que no es racional, que no se ve normal. Entonces, lo que se llamó primeramente, la unión de estos dos cultos, ahora el culto andino está sustituyendo al culto religioso. Es de mucho pensar y razonar el por qué está ocurriendo que ahora está habiendo una proliferación grande del culto andino. En las casas se hacen pagos a la Santa Madre Tierra. Las familias se reúnen para adorar a la Santa Tierra, para adorar al Sol, para rendirle culto a la Luna. Porque ¿acaso no es de rendirle culto al Sol todos los días? ¿Sí? Entonces, todo ese choque de religiones se ha ido condensando en una religión que ahora es una religión que tiene 50% de católica y 50% de andina. Las misas que antes se hacían en latín, ahora se hacen en quechua. Antes había que tener una fuerte ligazón con la religión para poder bautizarse, para tener un padrino, para casarse, para bautizarse. Entonces, todo ese ritual católico ahora está siendo olvidado. Ya no hay tanto deseo, ya inclusive en los colegios religiosos, ya no es obligatorio la partida de bautizo, ni es obligatorio incesantemente que el estudiante sea bautizado, confirmado. Ya no, hay ahora más liberalidad al respecto, está cediendo la civilización española, la cultura religiosa extraña, está cediendo ante la manifestación permanente del culto andino. Está renaciendo el culto andino, lo cual para nosotros es una confirmación de que estamos andando en el camino correcto. Quiero referirme a un concepto que se ha utilizado ahora, que es el MISTI. El MISTI viene a ser una derivación de mixto, ¿no? Porque se mixtifican o se conjugan dos culturas. La española, cuando un conquistador se casa con una coya, con una nativa, aparece el misti. El mestizo, que es mitad indio, mitad blanco. Yo soy un mestizo.
Mi padre es Candia. Llegó con los españoles en las huestes de Pizarro. Y mi abuela es de Colquemarca, un pueblito perdido en los Andes, en las serranías lejanas del Cusco. Yo soy un místico. Pero dentro de mi mixtura racial, he abrazado mi raza originaria andina, prefiriéndome a mi raza originaria europea, española o de donde haya sido Pedro de Candia. Entonces, esta mistificación, podría decirse también, hace que nosotros también seamos mistis. Un consejo. Y como decimos en quechua, nosotros los cusqueños, imatapas alco y manca, chaitan uyarinki. Y eso quiere decir que aunque el perro esté hablando, ponte a escuchar. O sea, aprender. A veces de lo inútil se aprende. A veces de lo innecesario se obtiene conocimiento. A veces de lo descartable está el fundamento que nosotros estamos buscando. Solo hay que saber buscar. La ciencia es como un pajar en la que un conocimiento es como una aguja. Hay que darle vueltas y vueltas al tema hasta encontrar la aguja y pasarla por el diván de la historia. Mi consejo para todos ustedes, en primer lugar, después de agradecerles infinitamente la oportunidad de transmitir mi sentido andino, mi sentir quechua, agradecerles y dejarles finalmente esta cita. Sé honesto, sé trabajador y nunca mientas. Sé honesto contigo mismo, no te mientas a ti nunca. Ama, cantan, pantacheico, no te engañes a ti mismo. Muchas gracias.